El censo 2023 confirmó un panorama largamente esperado. El crecimiento de la población se ha estancado y los uruguayos somos cada vez más viejos. Los resultados de la medición muestran que las proyecciones demográficas se adelantaron 20 años y Uruguay ya ingresó en la etapa de crecimiento negativo de la población. Esta situación despierta preocupaciones y da lugar a múltiples debates. Pero, ¿cómo hay que encarar este asunto? ¿Qué problemas y qué oportunidades hay por delante? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversarlo con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Aboal, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, un saludo a la audiencia. Este que mencionábamos recién, el dato de cantidad de población, ¿fue el dato que usted miró con más atención, digamos, del censo? Sí, a ver, digamos, yo creo que fue un dato importante. Crecimos solo 1% entre el censo de 2011 y el censo 2023, o sea que en 12 años la población permaneció casi que digamos, estancada. Yo creo que ese es un dato bien interesante. Y luego cuando uno mira las tendencias demográficas más recientes en términos de nacimientos y defunciones, si bien las defunciones están todavía para los años 2021 y 2022 están afectadas por la pandemia, pero tuvimos 32.000 nacimientos en el 22 y en el orden de los 39.000 defunciones. Las defunciones prepandemia estaban en el orden de las 33.000, o sea que aún cuando volvamos digamos, a las cifras anteriores, estamos con una tasa de crecimiento natural negativa en este momento. Eso quiere decir que tenemos más fallecimientos que nacimientos en un año. Correcto. Algo que no se venía dando. Correcto, algo que no se venía dando. Además, la caída de la natalidad ha sido muy, muy profunda desde el 2015 para acá. Cayó en el orden de 15.000 nacimientos menos en unos pocos años, y eso es un dato bastante impresionante. Incluso creo que cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en los ingresos a primaria, nosotros vamos a pasar de cerca de 50.000 niños a unos 30 y pocos de miles. O sea, esto va a implicar incluso tener que ver qué escuelas cerrar, ya no tanto qué escuelas sí, abrir, ¿no? Entonces, creo que es muy dramático porque ocurrió en un periodo muy cortito de tiempo, ¿no? Ahora profundizamos sobre ese aspecto que seguramente sea uno de los que vamos a ver así de forma tangible, pero quería consultarle algo más general antes. ¿Cómo está viendo el debate a partir de esta noticia? Sí. ¿Cómo ve que se está discutiendo o tomando este dato que de alguna forma adelanta eso que se proyectaba que iba a pasar dentro de 20 años, ¿no? Sí. Y el censo confirma que nos adelantamos en esas proyecciones demográficas. Sí, incluso antes de esa reflexión, decir que además de este proceso de que tenemos una población estancada, estamos viendo, por supuesto, una población cada vez más envejecida, una población que cada vez está más en zonas urbanas, porque también cayó la población en zonas rurales, y que está cada vez más concentrada en el sur. O sea, esto da un panorama un poco más global de qué es lo que está ocurriendo con la dinámica poblacional del país. Yo le preguntaba recién en la tanda qué otro dato había observado con atención y me decía, bueno, lo que tiene que ver con los departamentos, por ejemplo, que venían creciendo en materia de población, siguieron consolidando esa tendencia. O sea, hay como más concentración en el sur del país. Correcto. Los departamentos que, digamos, que estaban arriba de la lista en términos de crecimiento poblacional eran Maldonado, Canelones, Colonia y San José. Y lo mismo estamos viendo en los datos preliminares. Estos 4 departamentos están encima y, digamos, y arriba de estos 4 están básicamente Maldonado y Canelones por lejos. O sea, son 2 departamentos que han crecido mucho. Mucho en el contexto de población estancada, ¿no? Hay que relativizar en ese sentido. Así que esa es otra de las características. O sea, sí, estamos más concentrados en la faja costera. Nosotros incluso, cuando presentamos estos datos, mostramos un mapa de densidad poblacional por manzanas del Uruguay. Y cuando uno se paraba, digamos, en el Río de la Plata y miraba hacia el norte del país, uno veía picos enormes en la zona costera. Cuando ese mapa comenzaba a girar y nos ubicábamos en el litoral, ya habían pocos puntos en algunas ciudades.
Cuando uno se paraba en el norte del país y miraba hacia el sur, era una especie de desierto con las barras altas allá al fondo. Ese es el país que tenemos, ¿no? O sea, una concentración sobre la costa sur y el resto bastante despoblado. Así que esa es otra de las características importantes. Lo que tiene que ver además con una caída de la población rural, como decíamos hoy, que si bien es algo de larga data, en el 63 teníamos 1 de cada 5 personas viviendo en zonas rurales. O sea, 20% más o menos de la población. 19% para ser más precisos. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un 4%. O sea que digamos, en el 2011 eran 5%, o sea, 1 de cada 20 personas. Y ahora eso ha caído aún más. Así que esa también es otra característica de que la zona rural propiamente dicha también se está despoblando, ¿no? Ahora sí, yo le decía la reflexión. Sí. Ustedes dieron a conocer este primer análisis, ¿no? Que no implica todos los datos que recogió el censo, ni mucho menos, pero este primer análisis. ¿Qué le pareció el debate que se empieza a dar? Digo, porque es un tema de esos que uno dice, bueno, Uruguay acá se juega un partido importante, o sea, es de los temas que tenemos que mirar como a mediano y a largo plazo. Sí, sin dudas. Estamos hablando de no mediar un proceso inmigratorio sostenido en los próximos años. La población está comenzando a caer, o sea, la tasa natural de crecimiento es negativa. Y eso va a ser un fenómeno que va a tener impactos muy fuertes en diversas dimensiones. Yo creo que surgió de forma inmediata con la liberación de los primeros datos, un debate que fue sobre todo al componente de la natalidad. Allí hubo un debate un poco más fuerte, pensando en algunas medidas que puedan revertir ese proceso, ¿no? Cuando uno piensa en términos de los elementos que afectan la cantidad de población que tiene un país, por supuesto la natalidad es uno de ellos, tenemos las defunciones, y luego tenemos la inmigración y la emigración, ¿no? Esto si uno quiere tener más cantidad de personas. Pero también luego hay un debate que yo creo que es más interesante, que es el debate de, la calidad entre comillas, ¿no? Es decir, cuán productivos somos cada uno de nosotros. Sobre todo pensando en términos de los desafíos económicos e incluso de sustentabilidad de, por ejemplo, la seguridad social o el sistema de cuidados de un país, ¿no? Entonces creo que me parece que esa discusión es más importante porque además sabemos que es muy difícil incidir sobre la natalidad. Uno puede tener políticas que incentiven la natalidad a través de, por ejemplo, políticas de cuidado, mayores licencias para los padres y una serie de otras alternativas, pero lo que se ha visto a nivel internacional es que es muy difícil mover esto. Hoy cada mujer en Uruguay tiene 1,3 hijos. Tendríamos que llegar a 2,1 para sostener la población. Nadie ha logrado tener reversiones de esta situación a esos niveles. Por el lado de las defunciones, por supuesto siempre se puede hacer algo más, pero el país tiene buenas políticas de salud, etc. Del lado de la inmigración, si uno ve los orígenes fundamentales de la inmigración de Uruguay, los 3 primeros son Venezuela, Cuba y Argentina. Países que están pasando mal. Exactamente, o sea que, no es que nosotros los atraigamos, sino que ellos escapan. Correcto, parece depender más de las condiciones locales que de las nuestras, o sea que tampoco es muy claro que tengamos capacidad de ser muy atractivos para la inmigración, sobre todo una inmigración en aquellos sectores donde necesitamos más mano de obra, ¿no? Está por verse si también mucha de esa gente no se iría una vez que su país mejore. Además, muchas veces hay reversión de estos flujos cuando la situación económica comienza a mejorar. O sea que allí tampoco es tan simple, sobre todo si uno se enfoca en algunos estratos objetivos de inmigración. Y luego está la inmigración, que sabemos, o sea, el censo no da datos a partir no tenemos datos de migrantes porque el censo llega a los residentes en el país. A los que están, no a los que se van. Exacto, no a los que se van, pero sabemos que son varias decenas de miles. Esto de alguna forma puede estar atado a este debate también de la productividad de alguna forma, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengamos personas más productivas, más educadas,
pero luego si no logramos retenerlas, esto tampoco va a funcionar. Entonces allí hay otro debate que tiene que ver con qué tipo de empleos tenemos en el país y qué oportunidades tenemos, ¿no? Hoy lo discutíamos en la previa con Gastón ¿se puede hacer algo en ese campo, sobre todo pensando en las tendencias globales hoy también del mundo? Hay jóvenes que, por ejemplo, se van buscando profundizar sus estudios o tener experiencias directamente en el exterior, y uno dice, ¿y se puede hacer algo contra esa tendencia, digamos, que hizo que el mundo, entre comillas, se achicara, ¿verdad? Que aparezcan otras oportunidades que les resultan atractivas en el resto del planeta. Claro, ¿no? Además es muy positivo ese proceso. Yo mismo viví 5 años afuera, fui a hacer un doctorado. La cuestión es que luego uno tenga suficientes oportunidades en el país para que al menos una parte relativamente importante, esa gente que pasa algunos años afuera, se forma, tiene otras experiencias, trae ideas innovadoras al país, pueda retornar. Yo creo que allí está el gran debate, ¿no? Por tanto, allí hay un debate de cómo el país se inserta a nivel internacional y qué tipo de empleos estamos generando en lo interno del país. Entonces, yo creo que esas son las discusiones fuertes que tenemos que comenzar a dar. Por un lado, cómo hacemos para incrementar la productividad, que por supuesto allí tiene que ver mucho la educación. Y luego, ¿cómo hacemos para que el país realmente esté inserto en cadenas globales de valor, vendiendo trabajos de muy alto valor, ¿no? Enseguida continuamos la entrevista central, esta mañana aquí en Perspectiva, con Diego Aboal, economista, director del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a seguir profundizando en ese aspecto, en la productividad, en el impacto que estos datos del censo que muestran esta caída en la población señalan respecto a, por ejemplo, qué va a implicar en materia de bienestar para los uruguayos. Está esa famosa frase de... por ejemplo, en materia de los negocios, ¿no? Esto de que tenemos un mercado chico. ¿Qué puede pasar en materia económica incluso por ese lado? Enseguida volvemos con esas preguntas. Los resultados del censo 2023 muestran que el crecimiento de la población se ha estancado y el envejecimiento crece de forma acelerada. Este panorama despierta preocupaciones y lugar a múltiples debates. ¿Cómo hay que encarar este asunto? ¿Qué problemas y qué oportunidades hay por delante? De esto estamos conversando esta mañana con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Cuando salieron estos datos, Aboal, una visión muy podríamos decirlo como apocalíptica hubo, ¿no? En plan, bueno, vamos a desaparecer. No es la primera vez que se dice esto. Sí. Pero sí, podríamos comentar que no es algo que se esté discutiendo solo acá en Uruguay. No es que nos está pasando a nosotros y el resto del mundo crece. Claro. Sí, incluso recuerdo algún titular de alguna nota que decía el País de Madrid, ¿no? Fue tajante. Titulaba ¿están los uruguayos en vías de extinción? Eso, sí, exacto. Ya, bueno, Benjamín Lagún, el historiador, lo había dicho en 2017, ¿no? Que los uruguayos vamos a desaparecer, dijo. Sí, incluso algún otro titular que decía el país que nunca va a llegar a los 4 millones. Sí. A ver, lo que sí, digamos, yo creo que esto hay que ponerlo en una perspectiva global, ¿no? Está previsto que hacia el año 2100 el mundo comience a reducir su población, ¿no? China, por ejemplo, está previsto que pase de tener hoy unos 1.400 millones de habitantes a tener 700 millones. O sea, a la mitad. A la mitad. Esto es algo que el mundo nunca lo vio. Es decir, digamos, hasta la revolución industrial, digamos, había un crecimiento poblacional muy bajo, sobre todo limitado por lo que tenía que ver con la disponibilidad de alimentos. A partir de allí esa restricción se levanta y la población comienza a crecer de forma rapidísima. Pero ahora estamos entrando en una fase en la que no es un tema de disponibilidad de alimentos, sino que tiene que ver con las decisiones de los humanos, que hace que querramos tener menos hijos. Y eso va a tener impactos muy fuertes, incluso geopolíticos. La población de los países implica también el poderío que tiene, por ejemplo, en algunas regiones. Entonces, el mundo está entrando en un terreno por el que nunca pasó
Así que no sabemos muy bien cómo lidiar, digamos, con esto a nivel global y qué implicaciones va a tener. Lo que sí es que, digamos, esto también arroja oportunidades. Hoy mencionábamos, o a lo mejor fue fuera de aire, ya no lo recuerdo, pero digamos que tenemos en el orden de unos 50.000 niños ingresando a primaria, es decir, en el 2015 los nacimientos fueron, si no mal recuerdo, 49.000. Así que, digamos, a primer año de primaria están ingresando en el orden de unos 50.000 niños. Y eso va a pasar en 5 o 6 años a ser 32.000. Esto quiere decir que vamos a tener más recursos para atender a menos niños, o sea que también hay oportunidades de dar un mejor nivel de educación y usar mejor esos recursos que están disponibles, ¿no? Un mensaje de María José que dice: mejorar la productividad es clave. Algo que ayude es el bono demográfico en el sistema educativo. Hay menos alumnos. Por lo tanto, dice ella, sería hora de que se pusiera el pie en el acelerador y finalmente tengamos todas las escuelas y liceos con doble horario. Bueno, correcto. Es exactamente lo que estaba mencionando. Es así. Por tanto, también esto arroja oportunidades. También tenemos que ser creativos. Por ejemplo... ¿Qué le va a decir ahí? Ahí estamos hablando de un aspecto positivo, ¿no? Claro. Se podría ver también desde una visión más economicista y decir, bueno, esto va a ser momento para... Al revés, como decíamos, cerrar escuelas y recortar presupuesto. Eso puede darse esa tentación también. Ahí es donde el país se juega una discusión y un debate interesante. Exacto. Creo que en ese punto es donde nos debemos un debate porque, bueno, van a haber algunas oportunidades y tenemos que saber bien cómo usar esos recursos para potenciar al máximo las capacidades que tenemos, ¿no? Yo creo que allí hay varios debates. También, por ejemplo, sabemos que estamos viviendo mucho más. Nosotros en el censo del año 2004 teníamos en el orden de 400 personas de más de 100 años. Hoy tenemos más de 800. Y se duplicó, o sea, a través de lo de China. Exacto, se duplica la cantidad, claro, de personas de más de 100 años y tenemos más de 26.000 personas de más de 90 años. Entonces, tal vez, digamos, esto también hay oportunidades para que no tengamos sistemas donde tengamos que jubilarnos y no podamos volver a trabajar. O sea, tal vez podemos trabajar 2 días por semana. Y esto es algo que tal vez algunos de nosotros podamos preferir como una vida futura. Es decir, esto va a generar ciertos debates que no necesariamente son apocalípticos y tal vez sean para tener en definitiva una mejor calidad de vida. Y no necesariamente... ¿Qué relación? ¿Hay estudios de teoría económica que vayan por ese lado de... Bueno, el bienestar de la población en función de un crecimiento o decrecimiento? ¿Cuánto incide ese factor? A ver, yo creo que acá lo importante es, y es como uno analiza, digamos, uno de los indicadores de bienestar, ¿no? Que es el PBI per cápita. Luego hay un montón de otros indicadores complementarios a ese, pero digamos, uno lo mide en términos per cápita, y en términos per cápita lo importante es que tengamos niveles de bienestar importantes, no que seamos necesariamente muchos más. Entonces, yo creo que allí no deberíamos preocuparnos tanto con el número, ¿no? Con la cantidad. Pero sí, lo que digamos, muchos economistas dicen, tenemos que llegar a ser ricos antes de que seamos viejos, digamos, ¿no? Allí sí puede haber un problema para algunos países si, digamos, el envejecimiento es muy importante antes que tengan condiciones económicas razonables, porque bueno, van a tener menos capacidad para enfrentar desafíos que vienen junto con el envejecimiento. Uruguay creo que nos agarra no como un país desarrollado, pero en las puertas de ser un país desarrollado, o sea que no estamos tan mal llegando a este crecimiento casi que nulo de la población, ¿no? Pero de todas formas vamos a tener que encarar los desafíos que van a comenzar a partir de ahora, y además mientras discutimos, generamos algunas iniciativas, las implementamos, estamos en el próximo censo. Por tanto, tenemos que comenzar a conversarlo ya
porque la caída poblacional, al menos en lo que tiene que ver con la tasa natural de crecimiento, ya es negativa, ¿no? Decíamos, no hay que verlo, no todo es negativo, pero yo decía antes de irnos a la pausa, decía, bueno, también se asocia la alta población a mayor potencial económico, ¿no? Se suele decir que a Uruguay le falta mercado o le falta escala para claro, determinados negocios, ¿no? Hace falta, o de qué manera eso puede incidir en esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, claro, sin dudas. Es decir, por eso tenemos que hacer un país con una economía lo más abierta posible. Es fundamental. Es decir, Uruguay no tiene escala para un montón de cosas. A veces también, que es otro debate, pero los precios elevados en algunos productos y demás tienen que ver con mercados muy pequeños. Por tanto, el Uruguay tiene que integrarse cada vez más. Es imposible subsistir pensando solo en el mercado interno, ¿no? Entonces, por supuesto, esos debates están. Pensando en el caso de China que hablábamos hoy, pero de muchos otros países que están en situaciones similares de baja tasa de crecimiento, la caída poblacional efectivamente va a generar desafíos que tienen que ver hasta con la seguridad, ¿no? Con la seguridad de esos países en regiones donde hay competencias muy fuertes con otros países, ¿no? Hay otro aspecto que podemos comentar de esto, porque está la parte positiva, la venimos comentando, ¿no? O venimos soslayándola. Se ha hecho hincapié también en, usted decía, estos son estancamiento o decrecimiento directamente, se da por decisiones que tomamos. Del lado positivo está el descenso del embarazo adolescente, claro, está mejorar el acceso a servicios básicos, ¿no? O sea, todo eso también hay que contemplarlo cuando se hace el análisis de la parte positiva. Correcto. Quizás lo que no estamos pensando, el otro día conversábamos acá con el equipo de una columna que escribió en El País Martín Aguirre, que él decía, saliendo de esto de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, que es de lo que más se habla, ¿no? Claro. O de la escala del mercado, él decía, yo no quiero vivir en un país que sea un residencial, como me resultaría deprimente, decía, ¿no? Sí, utilizaba algunas expresiones que eran bien gráficas o por lo menos provocadoras en el sentido de decía, bueno, también se trata de bajar el nivel del problema que significa, se trata de decir que son cosas positivas, pero decía, el lector sabría perdonar, pero pocas cosas nos lucen más deprimentes que vivir en un país residencial donde se venden más pañales para adultos que para niños. Incluso pese a ser muy consciente de los desafíos financieros y en la calidad de vida de la población, algo hay que hacer, decía él. Si los uruguayos ya somos grises, cascarrabias y melancólicos por naturaleza, imagínense lo que será vivir en este país a este paso dentro de unos años. No nos aguantamos ni nosotros, decía él, ¿no? Lo leí porque era gráfico como lo señaló, ¿no? En cuanto a, esa población más envejecida, cómo puede hacer hasta nuestra propia idiosincrasia holandesa, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que hay que pensar que lo que está ocurriendo es que llegamos a edades cada vez mayores con buena calidad de vida, ¿no? Eso está ocurriendo. Por eso lo que yo mencionaba hoy. Probablemente lleguemos a los 65 años y todavía tengamos ganas de al menos un par de días por semana trabajar. Es decir, no vamos a llegar seguramente en condiciones tan complejas como la nota lo sugiere, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que estar preparados para un sistema de cuidados que tiene que apostar también no solo a los niños, que es importante por esto de incentivar la natalidad, pero sino también apostar a los adultos mayores, porque vamos a tener que hacernos cargo de eso. Y por eso tan importante el tema otra vez de la productividad, porque va a haber probablemente, de todas formas, un menor número de personas en edad activa, y cada una de esas personas en edad activa tiene que producir mucho. No solo para sostener el sistema de seguridad social eventualmente, sino también el sistema de cuidados para los adultos mayores. Pero ya sería producir mucho sin tener que trabajar más horas o sin tener que trabajar más horas, vida, exactamente, ¿no? O sea, es simplemente porque es mucho más productivo. O sea, cada hora trabajada genera mucho más producto, digamos, ¿no? Pero digamos, yo creo que allí el debate del sistema de cuidados para adultos mayores es un punto importante. Recuerdo que Enrique Iglesias ha promocionado este elemento mucho en los últimos años.
pero es un tema todavía que el Uruguay se debe un debate cómo apoyamos, por ejemplo, estos 26.000 personas que tienen más de 90 años en este momento en Uruguay, ¿no? Yendo a ese punto en particular, ¿de alguna manera no le estamos pidiendo también a la población más vieja que sea más productiva? ¿Eso cómo puede jugar? ¿Cómo hacemos para, teniendo una población más envejecida, ser más productivos? Bueno, por lo pronto, lo que podemos, y de hecho algunas reformas legales recientes van en esa dirección, es salir de este esquema más antiguo donde uno tiene que estar o trabajando o no trabajando, digamos, y ahí tiene solo dos opciones. Uno tiene que pensar en sistemas más flexibles donde nos podamos mantener con cierto nivel de actividad económica, digamos, o productiva, aún en edades mayores. Ahora tenemos la tecnología que permite, por ejemplo, que trabajemos desde nuestras casas. Tenemos que ser creativos de cómo incorporar a buena parte de esta población que tiene más de 65 años y muchos de los cuales están muy bien, y de hecho creo que les aportaría a su vida o a su estilo de vida de muchos de ellos el poder tener una integración al mercado laboral por más tiempo. Entonces, pero yo creo que esto tenemos que discutirlo, tenemos que ver cómo damos estas oportunidades, porque si tenemos un sistema muy rígido, no estamos habilitando estas posibilidades. Y yo creo que, ya se han tomado algunas medidas, pero deberíamos discutir otras medidas que permitan que las personas, si lo desean, puedan seguir trabajando, ¿no? Esto no es simplemente por el lado de la seguridad social y decir que trabajen más tiempo de forma obligatoria, sino simplemente dar una opción, una posibilidad, y aún cuando tengan niveles de jubilación que les permita, si quieren, no hacerlo, ¿no? Pero ¿en qué otras medidas se está pensando que se podría pensar, valga la redundancia? O sea, ya esa posibilidad ya está habilitada, ¿no? Sí, esa posibilidad está habilitada, pero algunos otros elementos de flexibilidad, no lo sé, o sea, yo no soy experto en estos temas, que se discuta, ¿no? Para que se pero yo creo que, sí es necesario tener sistemas más flexibles que apunten a la incorporación de personas que hoy en general los apartamos del mercado laboral, ¿no? Me quedé pensando en un punto también tiene que ver con el hecho de tener esta población más envejecida. ¿No conspira o no nos plantea un desafío también en la incorporación de tecnología para ser más productivos? Digo, porque es una población que capaz que tiende a ser más o a tener más dificultades para incorporar tecnología. Sí, en relación a una población más joven. Bueno, sí, pero por eso yo creo que, lo que tenemos que pensar es en sistemas flexibles que aprovechen las capacidades que tienen para algunos tipos de trabajo. Probablemente sí, algunos trabajos que requieren, o que sufren cambios tecnológicos muy fuertes, probablemente allí no sea el lugar donde la mayoría pueda aportar. Pero sí, seguramente en otros espacios, seguramente sí, ¿no? Entonces yo creo que allí es donde tenemos que ser creativos para la incorporación de esa población y no pensar que tenemos un sistema dicotómico donde o estamos o no estamos en el mercado laboral, ¿no? Así que, yo creo que tenemos un desafío importante porque además, como mencionás, además tenemos procesos de cambios tecnológicos muy fuertes que también nos van a desafiar, ¿no? Hace algunos días leía que algunos trabajos que están más amenazados son aquellos vinculados, por ejemplo, al conocimiento de matemática o de programación. Aquello que era muy valorado hace unos pocos años es a donde la inteligencia artificial puede aportar rápidamente soluciones. Entonces, sí, como si fuera poco tenemos ese otro desafío, ¿no? O sea que por arriba tenemos incertidumbre en esa materia, exacto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va todo esto, no? Entonces, eso por supuesto también es parte el mundo está cambiando muy rápido. En materia tecnológica, pero además le sumamos este elemento que está cambiando muy rápido en materia demográfica, que es lo que nos va también a desafiar de forma muy fuerte, ¿no? En materia de innovación, ¿cuánto puede jugar también esto de ser menos y además tener una población más envejecida? Uno tiende a pensar, bueno, para innovar se necesitan cabezas más jóvenes o más jóvenes y tiende a pensar también que el hecho de tener más gente, más posibilidades de que surja esa innovación.
Bueno, sí, no sé si hay una relación, digamos, tan directa entre los procesos de envejecimientos y procesos de innovación más lentos, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es que podamos invertir cada vez más precisamente en generar innovación y en la incorporación de cambio tecnológico. Eso sí es clave para los países. Ese es otro debate. Uruguay invierte muy poco en materia de I+D, ¿no? No llegamos ni a medio punto del producto, con lo cual allí el Uruguay tiene otros desafíos, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo que tenemos que comenzar a conversar sobre estos temas de forma profunda a partir de los resultados que están surgiendo del censo, ¿no? Ya seguimos enseguida en la entrevista central aquí en Perspectiva con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, a partir de los primeros datos que surgieron del censo, que muestran esto, que la población residente en Uruguay es de 3.444.263 personas, el 48% corresponde a hombres, el 52% a mujeres, la tasa de crecimiento poblacional de Uruguay continúa reduciéndose. Entre el año 2011 y el año 2023, la población creció solo 1%. Esto habla de una población básicamente estancada en este periodo intercensal. Veía varios mensajes, evidentemente engancha este tema, por lo menos reflexionar sobre lo que nos implica como desafío. Daniel plantea en tono jocoso, por ejemplo, ya está, la solución es alianza con Brasil sin ser Uruguay, decía, ¿no? Y en la tanda hablábamos de qué pasa en otras partes donde hay asociaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, el hecho de justamente el sistema integrado de comunidad no cambia tampoco, ¿no? En Europa están con el mismo desafío. Exacto, o sea, los países europeos están, digamos, allí también las mujeres tienen promedio 1,2, 1,3 hijos, así que están en una situación similar a 1,3 de Uruguay, o Uruguay similar a ellos, así que también están muy desafiados por este proceso, ¿no? El tema es que a Uruguay le pasa esto teniendo muy poca población, porque si le pasa al Reino Unido, que tiene, no sé, 50 y pico millones de personas, los problemas capaz que los empieza a ver más tiempo, ¿no? Nosotros estamos... Ese miedo de Uruguay va a desaparecer es como... es más real para nosotros. Claro, sí. Es una posibilidad cierta. No, y tienen procesos inmigratorios claro, mucho más fuertes, lo que por otra parte ha generado otros desafíos también muy importantes, pero eso es otro tema, ¿no? Sí. Tengo otros mensajes, por ejemplo, con otras lecturas, ¿no? Que hay que tener en cuenta en el tema. Mariana plantea, los recursos del planeta no pueden con un crecimiento infinito de la población humana. Compartimos los ecosistemas con el resto de los seres vivos terrestres, no seamos tan egocéntricos, pero apunta sobre todo a, esto en definitiva capaz que termina solucionando ese desafío que tenemos en materia de recursos. De recursos, claro. Claro. No, sin dudas. Lo que yo creo que en breve el debate va a comenzar a ser la preocupación por la incertidumbre que genera el proceso inverso, ¿no? Ya no de crecimiento, sino de decrecimiento. Además, esto es exponencial hacia arriba o es exponencial hacia abajo. Entonces, no hay un crecimiento lento. Claro, o sea, estas tasas que estamos hablando, ¿no? De 1,2, 1,3 hijos, o 1,1, como en China, son procesos de caída rápidas, brutales. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de esto? No lo sabemos. Entonces, yo creo que sí, por supuesto, la reflexión es válida. Digamos, vamos a hacer un menor peso para los recursos naturales. El tema es que nos pasamos hacia el otro lado, ¿no? O sea, no es que la población se estanca, sino que la población comienza a caer y de forma fuerte, ¿no? Hay otro oyente que plantea, Bernardo, dice, a propósito de lo que señalábamos en materia de educación, ¿no? Esta posibilidad que decíamos, por un lado,
puede verse de un lado economicista de, bueno, hay que cerrar escuelas y por lo tanto reducir el presupuesto en educación. Y por otro lado, lo que señalaba un oyente de, bueno, esto definitivamente nos da la oportunidad de establecer todas las escuelas de tiempo completo, ¿no? Algo que en lo que se viene insistiendo mucho. Este oyente Bernardo dice, antes del doble horario para la mitad de la población escolar, hay que disminuir la mitad de la población infantil bajo la línea de pobreza. Este es otro de las cuestiones que esto da para pensar, ¿no? Claro, claro. Sí, digamos, yo creo que un mensaje de estos datos es que cada niño, cada adolescente y cada joven en Uruguay es precioso, ¿no? O sea, cada uno que perdemos, estamos perdiendo mucho. Entonces, allí no solo es pensar en darle mucho más educación a los que están yendo al sistema educativo, sino no perder a ninguno del sistema educativo también, ¿no? O sea que allí hay todo un debate, ¿no? Vinculado a eso, de que, bueno, los niños tienen que llegar a la educación primaria, a la educación secundaria y en buenas condiciones de adquirir conocimiento, además. Y esto implica, por supuesto, un debate que tiene que ver con la integración social y socioeconómica de varios uruguayos, ¿no? Eso implica también que hay que discutir lo que plantea este oyente, ¿no? O sea, reenfocar el gasto o trabajar para que mejorar el gasto en infancia, porque evidentemente el gasto que hace Uruguay en los mayores de 65 años es muy alto, pero aparentemente efectivo. O sea, la pobreza en las personas mayores de esa edad es muy baja, y en la población joven es comparativamente muchísimo más alta, desproporcionadamente más alta. O sea, se habla de esto hace mucho tiempo, y se han habido algunos intentos de políticas más enfocadas, pero no hay una cosa macro, ¿no? O sea, hay que discutir un poco más eso. Sí, a ver, ese sí es un debate de larga data que a veces es puesto como contrapuesto, ¿no? Sacarla a uno para darla a otro. Exacto, que yo creo que ese es el debate equivocado. Es decir, el Uruguay tuvo mucho éxito de evitar o tener una pobreza en las personas de 65 y más años mínima, que es un éxito, tenemos que mantenerlo. Lo que sí es que tenemos ahora que enfocarnos en el otro extremo. Pero, porque a veces el debate se da como, saquémosle a los de un extremo y démosle al otro, que ese no, creo que no es el debate adecuado. Pero sí, por supuesto, esto, ¿no? No perder a ningún niño, no perder ningún adolescente ni a ningún joven, ¿no? Para ilustrar qué ha ocurrido en Uruguay, nosotros en el censo del 63 teníamos casi que tres niños o adolescentes hasta 14 años por cada persona de 65 y más, y hoy tenemos 1 a 1, ¿no? O sea, y eso muestra que efectivamente digamos, el extremo inferior son muy poquitos, y por tanto, y además como señalabas, allí hay desafíos mucho más fuertes en materia de integración socioeconómica, y por tanto, sin duda, allí es donde tienen que estar los focos fuertes, pero sin sacarles a los otros que, por suerte, nuestros adultos mayores están en situación de no pobreza casi de forma universal, ¿no? Alberto pregunta, lo que no se dijo es de dónde se concentran esos pocos nacimientos entonces que se están dando, en qué franja económica, dice. ¿Han llegado a ese nivel? Por eso nosotros no lo hemos analizado, pero digamos, es sabido que digamos que hay tasas digamos de natalidad más altas en estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Eso es así. Así que el censo seguramente va a estar mostrando eso. Eso es así en Uruguay y también en otros países, ¿no? Acá justo a propósito de eso veo el mensaje de Daniel que plantea: Uruguay es extremadamente caro para educar y criar hijos. Además se suma, la gente joven no se resigna a disfrutar de sus propias vidas y optan por ser padres ya mayores y no resignar el bienestar sumando muchos hijos. Se da la natalidad en la franja carente, señalando eso que usted decía. Además, pocas oportunidades, y esa es la franja que tiene pocas oportunidades de inserción laboral, además de sueldos deprimidos, y la mayoría de los que quieren progresar se van y emigran como siempre. Claro. Por eso yo creo que allí claramente hay un desafío importante, y yo creo que un elemento que tal vez tengamos que discutir y acordar entre todos es que, digamos,
lograr superar estas situaciones a veces de desventaja socioeconómica muy importante o de marginalidad en general, tenemos que acordar que esto va a llevar decenas de años. A veces los debates se focalizan en querer resultados que son irreales. Y los debates se polarizan en torno a eso cuando sabemos que esto es políticas masivas, integrales además, porque no basta con hacer una cosita. Bueno, tengo oyentes que preguntan eso. ¿Qué está haciendo el gobierno con estos datos? Bueno, recién lo estamos generando, ¿no? Yo creo que estos datos van a servir, por supuesto, para los próximos 2 gobiernos, ¿no? Pero yo creo que allí es necesario tener un debate que sea sincero en términos de que esto requiere decisiones de muy largo plazo y de inversiones fuertes y de largo plazo. E integrales. No basta con la vivienda, no basta con... O sea, tienen que ser integrales para efectivamente apuntar a esto, ¿no? A no perder a ningún niño, a no perder a ningún adolescente. Pero esto implica levantar la mira del debate, porque no se resuelve en 6 meses, en 1 año o en 2 años, ¿no? Seguramente en la campaña electoral, por ejemplo, puede aparecer este tema, ¿no? O propuestas que vayan en esta línea de analizar más en profundidad estos temas. Diego Agual, economista, director del Instituto Nacional de Estadística, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.